Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en este video vamos a hablar sobre los medicamentos ototóxicos, es decir, aquellos medicamentos que pueden llegar a afectar a nuestro oído y ocasionar problemas como sordera, hipoacusia, zumbidos o acúfenos, mareos, problemas de equilibrio y vértigo. Pero antes de hablar sobre qué medicamentos dañan a nuestro oído, es importante explicarles brevemente la fisiología del oído, cómo es que funciona. El oído básicamente cumple con dos funciones. La primera es la audición y la segunda, mantener el equilibrio. El oído se subdivide en tres compartimentos: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, el conducto acústico externo y el conducto auditivo. Cuando se genera un sonido en el medio externo, el pabellón auricular es el responsable de detectar estas ondas sonoras y transmitirlas al conducto acústico externo y al conducto auditivo. Estas ondas sonoras van a viajar y van a chocar contra la membrana timpánica. La membrana timpánica es una membrana que divide el oído externo del oído medio. Esta membrana timpánica, una vez que es estimulada por estas ondas sonoras, genera vibraciones. Mismas vibraciones van a ser amplificadas por los huesecillos del oído medio. Estos huesecillos son el martillo, yunque y estribo, que son responsables de amplificar estas vibraciones y llevarlas hacia la ventana oval. La ventana oval es parte de la cóclea, misma que se encuentra ya en el oído interno. Y una vez que se estimula a la cóclea es ese órgano responsable de la audición. Estas señales van a ser convertidas en señales neurosensoriales que van a viajar por medio del nervio coclear hacia nuestro cerebro. Asimismo, en el oído interno se encuentra el aparato vestibular, que es el responsable de mantener el equilibrio. Y este aparato vestibular está conformado por los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. Este envía señales por medio del nervio vestibular hacia nuestro cerebro para mantener el equilibrio. Una vez que entendemos esta fisiología de forma resumida, podemos hablar sobre qué medicamentos dañan el oído. Primero que nada, hay que aclararles que estos medicamentos van a generar un daño en el oído interno. El daño va a ser principalmente aquí. Desde entonces van a afectar tanto a nivel de cóclea como a nivel de aparato vestibular. Y esa está la razón por la cual estos medicamentos pueden generarnos sordera, hipoacusia, mareo, vértigo y problemas en el equilibrio, porque se van a acumular precisamente a nivel de cóclea y aparato vestibular. Se va a ir acumulando y estos medicamentos pueden generar un daño en las células neurosensoriales de estos dos órganos. Se van a ir acumulando, va a generar un daño mitocondrial, un daño en numerosos organelos de estas células, pueden generar estrés oxidativo y todo conlleva que se dé una disfunción de estos dos órganos neurosensoriales, de la cóclea y el aparato vestibular. Los medicamentos que pueden generar daño en el oído se dividen en dos tipos: aquellos que generan un daño permanente y aquellos que generan un daño temporal. En daño permanente me refiero a un daño irreversible, que a pesar de suspender el tratamiento de estos medicamentos ototóxicos, el daño ya está hecho y no se va a poder hacer absolutamente nada. Como ejemplos de medicamentos que generan un daño permanente, un ejemplo clásico son los aminoglucósidos. Estos son un grupo de antibióticos empleados para tratar numerosas infecciones, incluyendo la sepsis neonatal y en algunos casos también tuberculosis multidrogo resistente, entre otras infecciones. Ejemplos de aminoglucósidos son gentamicina, amicacina, neomicina y kanamicina. También otro grupo de medicamentos que puede generar daño permanente son los agentes quimioterapéuticos empleados para tratar cánceres, por ejemplo, el cisplatino y el carboplatino. Estos sobre todo van a afectar a nivel de cóclea y van a afectar la audición. Y aquí los medicamentos que son o que generan un daño temporal, este daño temporal va a ser reversible. Se refiere a que si una persona toma este medicamento y experimenta problemas de audición o equilibrio, una vez suspendiendo este medicamento, la audición o equilibrio se van a ir recuperando conforme pase el tiempo. Ejemplos de medicamentos que pueden generar un daño temporal son los diuréticos de asa, altamente empleados para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva, otros problemas de congestión y la hipertensión arterial. Y como ejemplos de medicamentos de diuréticos de asa son la furosemida, el ácido etacrínico y la toracemida. Cabe mencionarles que estos medicamentos, los diuréticos de asa, si se utilizan por mucho tiempo y en altas dosis, también pueden generar un daño permanente, pero es más común que sea temporal. Otros medicamentos que generan daño temporal
son los analgésicos opioides como la metadona, la hidrocodona, los salicilatos como la aspirina. Clásicamente la aspirina genera acúfenos o zumbidos en el oído. Otros medicamentos son los fármacos antimaláricos como la quinina y la cloroquina, empleados para tratar la malaria. Antibióticos como los macrólidos, eritromicina y acitromicina, deferoxamina y también vancomicina. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de ototoxicidad y qué características tienen? Ya mencionamos algunos de ellos. Estos medicamentos ototóxicos pueden generar acúfenos o tinnitus. Esto se refiere a un zumbido en el oído, como si un mosquito estuviera rondando cerca de nuestro oído. Eso se siente, un acúfenos. Puede haber también hipoacusia, es decir, que las personas escuchen menos de lo normal, sordera. Y esto que acabo de mencionar es si se afecta nuestra cóclea, que es la responsable de la audición. Si se afecta el aparato vestibular, los síntomas van a ser mareos y pérdida del equilibrio, nistagmus, que es cuando los ojos se mueven de forma involuntaria, y como característica de estos síntomas es que suele ser bilateral y simétrico el daño, de manera que ambos oídos se vean afectados y no solo uno. Y esto es porque los medicamentos se van a ir acumulando en ambos oídos, no solamente en uno, a menos de que la persona ya tenga como antecedente alguna enfermedad en el oído de una forma unilateral. De esa forma, pues el oído que previamente ya estaba afectado, pues terminaría más afectado que el contralateral. ¿Y qué factores influyen en esta ototoxicidad, en que un fármaco afecte más a los oídos? En primer lugar, la duración del tratamiento. No va a ser lo mismo que una persona tome un medicamento ototóxico por 3 a 5 días a que lo tome 3 a 6 semanas. O sea, en este caso, la duración va a ser muy importante porque conforme más se utilice el medicamento, más se va a ir acumulando en estos órganos neurosensoriales, la cóclea y el aparato vestibular, y por lo tanto el daño sería mayor. Otro factor que influye es la dosis. Entre mayor dosis sea, mayor riesgo. La misma predisposición genética y también algunos comórbidos como la insuficiencia renal. Y esto es porque las personas, si tienen insuficiencia renal, pueden acumular más medicamento en su cuerpo y esto eleva el riesgo de un efecto secundario. Independientemente de la ototoxicidad, la insuficiencia renal puede aumentar el riesgo de los efectos secundarios de los medicamentos. Otro factor va a ser combinar varios medicamentos ototóxicos. Si yo combino, por ejemplo, un diurético de asa y un aminoglucósido, es mayor el riesgo que usar solamente uno para alguna enfermedad. Entonces, ya para finalizar esta charla, ¿qué podemos hacer para prevenir la ototoxicidad por estos medicamentos? En primer lugar, tenemos que monitorizar la función auditiva y el sistema de equilibrio antes, durante y después de iniciar el tratamiento con estos medicamentos ototóxicos. De manera que a la primera señal de que se está generando algún daño o que vayamos perdiendo la audición, que escuchemos menos, que nos sintamos un poco más mareados, acudamos con el médico para ver si podemos hacer algún ajuste en el medicamento o cambiar de alguna otra opción terapéutica para prevenir el daño. Lo segundo que les recomiendo es no combinar varios medicamentos ototóxicos a menos que su médico se los indique. Evaluar otras opciones terapéuticas, de manera que si hay otros medicamentos que no generan tanto daño en el oído y son igualmente efectivos que estos medicamentos que ya mencionamos, pues sería considerar utilizar esos medicamentos en lugar de los ototóxicos. La siguiente recomendación sería limitar su uso en pacientes con insuficiencia renal, por lo mismo que ya les comenté, no automedicarse y limitar su uso de estos medicamentos el mínimo tiempo posible y con la menor dosis recomendada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales para que llegue a más personas. Los invito también a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de próximos videos y que me regalen un like y comenten este video. Sin más que decir, me despido y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.